Este video se centra en el tema del suicidio que algunos espectadores pueden encontrar perturbador o desencadenante. Está destinado a audiencias maduras. Se recomienda la discreción del espectador. Si usted o alguien que usted conoce tiene pensamientos suicidas, llame a una línea directa de suicidio o comuníquese con un terapeuta autorizado. Líneas directas disponibles en www.opencounseling.com/suicidio hotlines. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Lo Bueno, Lo Malo y todo lo demás. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene mucho que ver con la semana en la que estamos, que es la semana de la prevención del suicidio, y específicamente vamos a hablar de esto. Hoy tenemos una invitada especial que trata muchísimo este tema, es una colega, así que Nasdia, si quieres te doy el micrófono para que te presentes. Muchas gracias, mi nombre es Nasdia Carmiol, yo soy psicóloga desde hace un montón de años, no digamos cuántos. Me dedico mucho a la prevención del suicidio, trabajo mucho en capacitación y desarrollo de protocolos de prevención del suicidio en empresas, universidades y demás. Pues estoy feliz de estar aquí, la verdad. Ay, feliz de tenerte, sí, súper importante hablar de este tema. Justo ahora estábamos comentando, ¿verdad?, de que realmente el suicidio es como, o el acto, es una pandemia, ¿verdad? Está sucediendo cada vez más y por alguna razón no se está comunicando, no se le está dando la atención o como la cobertura que se necesita. Y realmente de lo que yo he leído, porque verdad yo no soy experta en el tema, se le ha inclusive declarado como una crisis de salud pública. Lo es. Y de hecho, a partir de la pandemia del COVID-19 es que vino como a salir más a la luz, que este tema pasaba, ya sabíamos que pasaba antes, pero tiene que ver con la manera en la que se cubre por los medios de comunicación. Entonces le tienen mucho miedo, digamos, a cubrir el tema, entonces dejan de hablar de esto y como no hablan de esto, entonces no hacemos mucha prevención. Pero bueno, a partir del 2012, si no me equivoco, por ahí, la Estrategia Nacional de Salud Mental, que incluye la prevención del suicidio, como que se ha empezado a hacer un poquito más, pero la pandemia ahorita fue justamente esto lo que hizo que esto saliera aún más a la luz y que empezáramos a preocuparnos, ¿verdad? Muchísimo más de lo que ya nos preocupábamos en salud mental, pero ya los demás también se están preocupando. Sí, y es que lastimosamente creo que es de los temas dentro de la salud mental con más estigma todavía, ¿verdad? De los que menos se habla. Es un tabú hablar del suicidio por muchas cosas. En algunos momentos era un tabú a nivel religioso o espiritual, ¿verdad? Pero ahora es un tabú por esto que te digo, porque el manejo realmente que se ha hecho de la manera en la que se comunica esto, pues lamentablemente provoca en algunos casos más suicidios. Entonces la gente le tiene mucho miedo, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, y creo que parte de por qué es un tema tan como solapado, o sea, como tan tabú, estigmatizado, etcétera, es porque hay mucha desinformación, ¿verdad? Como que lastimosamente tal vez es algo que no se ha tratado tanto de una manera tan pública, ¿verdad? O como decís vos, a través de las redes sociales, medios de comunicación. Y, y bueno, quería hablar con vos bastantes mitos que existen alrededor del tema, como para generar claridad, ¿verdad? Y entender un poco más de este tema que yo creo que en ninguna parte nos hablan lo suficiente, ni tal vez de una manera informada, ¿verdad? Entonces, bueno, hay un mito que el otro día o sea, lo tengo súper fresco porque hace como en abril estaba en una fiesta y estábamos como hablando de temas de salud mental y una conocida, ¿verdad? Como que se volvió y hace como, sí, pero es que suicidarse a mí me parece demasiado egoísta. O sea, en estas palabras así, verbatim, ¿verdad? A mí me parece demasiado egoísta porque no piensan en los papás, no piensan en sus familias, no piensan en absolutamente nadie más que en ellos mismos. Entonces, bueno, ahí obviamente como que, ¿verdad? Yo era como, no, suave un toque. Y bueno, la conversación siguió, pero entonces quería como que vos lo desmitificaras, ¿verdad? Y como que nos explicaras un poco más. Bueno, cuando se habla de suicidio y específicamente las teorías explicativas, digamos, como del suicidio, hablan un poquito acerca de algunos factores que hacen que una persona llegue a
¿verdad? A tomar, digamos, esta decisión, a tomar esta como una ruta, digamos, para trabajar lo que sea que están viviendo. Entonces, una de las cosas que se ha hablado a través de muchos años, desde, bueno, hace 1000 años, digamos, que se empezó a hablar del tema del suicidio, uno de los elementos más importantes es la sensación o el sentido, no, la sensación tal vez de que se es una carga. Entonces, como persona en general, si yo siento que soy una carga para los demás, eso es un factor de riesgo para que yo, si además estoy valorando el tema del suicidio, que además se haga como un poco más el riesgo, aumente un poco más el riesgo. ¿Por qué? Porque cuando yo siento que soy una carga, lo que tengo que quitar de la ecuación es a mí, ¿verdad? Entonces es mucho más fácil, entre comillas, muy entre comillas, tomar una decisión de esas características cuando soy yo quien tiene que sufrir, exacto, y soy yo el problema. Entonces, en general, no es que sean egoístas, son personas que se quedaron sin recursos, ¿verdad? Y que ante los problemas de la vida, cualquiera que este sea, porque no podemos juzgar que un problema de la vida para vos sea más fuerte que mi problema de la vida, ¿verdad? Entonces, cualquier problema de la vida que estén viviendo, ya no tienen recursos, ¿verdad? Yo siempre hablo de la caja de herramientas. La caja de herramientas no tiene nada o tiene algunos que tal vez han sido poco efectivas y entonces piensan en el suicidio como una de esas herramientas efectivas para no solo tal vez terminar con su dolor psicológico específicamente, pero también para como terminar con el dolor de los otros, ¿verdad? Entonces cuando hablamos de que es egoísta, es un poco ¿verdad? Como cortito el espacio por el que estamos pensando, porque realmente hay muchísimo más que está pasando por esa cabeza que tiene que ver con, ¿verdad? Con ayudar a sus familiares, con tratar, que al final sigue siendo otro mito, ¿verdad? Porque realmente no están ayudando a nadie, los ponen más en riesgo. O sea, hay como muchas otras cosas que suceden ahí. Pero eso creo que es un poco difícil, digamos, no sé, de tragar tal vez el hecho de que alguien diga, ¿verdad? Que, que qué egoístas, ¿verdad? Están pasando por situaciones muy complejas que nosotros no podemos entender a veces. Exacto. De hecho, en esa ocasión yo lo que le dije a ella fue como no, o sea, imagínate que más bien ellos piensan que le están haciendo un favor a la gente. O sea, así como que se lo puse, ¿verdad? Porque obviamente no eran personas colegas ni que estaban en el ámbito de ningún tipo de salud. Ellos piensan que le están haciendo un favor a las personas alrededor porque se perciben exacto como un problema, como que más bien les están solucionando la vida a los demás, ¿verdad? Y más bien es como un acto de, ¿verdad? Como desde ese lugar, no desde, ay, sí, ¿verdad? Le voy a pasar por encima a todo el mundo y no me importan. Al contrario, ¿verdad? Más bien es un lugar como de muchísimo dolor y muchísimo sufrimiento. Exacto, ya no hay recursos, eso es, ¿verdad? Ya no tengo más recursos para lidiar con lo que me está pasando. No estoy pensando en vos, no estoy pensando en los otros, ¿verdad? Entonces es muy delicado decir eso, sí. Sí, pero sin embargo se escucha un montón, o sea, creo que es de los mitos como más masticados allá afuera, ¿verdad? Porque yo no sé de dónde aparecieron como estos mitos, ¿verdad? Pero yo no sé si serán como frases o cosas que en algún momento de la historia se pensó que iban como a prevenir o hacer que alguien desestimara como las ganas de hacerlo o la solución o verlo como una solución, ¿verdad? Por decir como, ay, no quiero que piensen que soy egoísta o algo así, ¿verdad? No sé si de ahí habrá salido, pero a mí me parece súper raro porque sí, es un mito que como que invisibiliza el dolor y el sufrimiento, o sea, ¿verdad? Es como, eso no Sí, existe. desestima, Sí, exacto, total. desestima por completo, no solo lo que la persona está sintiendo, sino además lo que sufren después, ¿verdad? Los familiares, porque estigmatiza mucho hacia el lado de los sobrevivientes de suicidio, ¿verdad? Sí. Porque si esto fuera cierto, los sobrevivientes de suicidio van a decir, pucha, esta persona, ¿verdad? Va a haber demasiado enojo, va a haber demasiada culpa también, ¿verdad? Como lo están haciendo por mí, ¿verdad? Es por mí que lo están haciendo, o al revés, ni siquiera pensaron en mí, ¿verdad? O sea, ya de por sí el efecto que tiene el suicidio en el entorno inmediato y a veces no tan inmediato ya es suficientemente fuerte como para además cargarle mucho más, ¿verdad? Como valor emocional a lo que a lo que está pasando, ¿verdad? O sea, esa carga ya es demasiado fuerte como para ponerle más. Sí, sí, totalmente de acuerdo. No sé si podrías como hablar un poquito más de esta carga, o no carga, perdón, de este efecto emocional que acabas de decir en como su círculo cercano y directo también. Lo que se sabe es que uno de los factores de riesgo más fuertes es que una persona tenga intentos previos, ¿verdad? Para
¿verdad? Llegar a consumarlo, y por el otro lado es que una persona en mi familia o en mi entorno inmediato haya consumado un suicidio, ¿verdad? ¿Y esto por qué? Porque yo siempre le digo a la gente, es como que usted tiene enfrente un charral, ¿verdad? Así, muy en técnico. Usted tiene un charral, ¿verdad? Y usted quiere llegar al otro lado, ¿verdad? Si usted no tiene ni idea de cómo llegar al otro lado, entonces a usted le cuesta llegar y tiene que ver con qué hace para abrir el espacio para llegar al otro lado. Cuando ya yo lo he intentado, cuando un familiar o alguien muy cercano lo ha intentado, como que me cortó el camino, ¿verdad? Es decir, ya cortó todos los obstáculos porque me dijo como, este es un espacio posible, ¿verdad? Esta fue una opción o una decisión que yo tomé, vos podrías tomarla también. Entonces, algunos colegas hablan de validación, como que les validan la ruta, ¿verdad? Entonces, puede ser que ya no sea tan difícil transitar ese espacio porque ya alguien lo caminó. Claro, como que no es tan, ¿cómo decir esto? Como tal vez ya no se vuelve una opción tan lejana o tan irracional o ilógica, sino que se vuelve algo como, mira, o sea, es algo que perfectamente podría ser. Exacto. Porque mi tío, mi, no sé, primo, mi hermano lo hizo. Y además el dolor que queda, ¿verdad? Claro. Porque cuando perdemos a alguien, para nadie es un secreto, ¿verdad? Cuando perdemos a alguien porque se enfermó, porque tuvo un accidente, porque por edad, ¿verdad? Siempre que pasamos por ese proceso es muy difícil, el dolor es muy fuerte, pero cuando es un dolor por algo que yo siento que yo pude detener, ¿verdad? Es decir, que yo pude sentarme tal vez y hablar con vos y haberte dicho, Alexa, mira, ¿cómo te sentís? Haberte preguntado, porque siempre van a haber como estas comunicaciones que pasaron antes, que como que decían que algo podía estar pasando. Pero que es hasta que pasa que nos damos cuenta que esto podía estar pasando. Entonces queda demasiada culpa, queda mucho peso emocional, es todo lo que esta persona no vivió, todo lo que yo quería que viviera, todo lo que quería que viviéramos juntos. Entonces como que hay demasiado ahí que hace que quedemos con mucho dolor, y que el no saber cómo lidiar con ese dolor haga que de mi caja de herramientas yo saqué esa, que además ya alguien más usó, entonces como que validó que usar esa herramienta es una opción, ¿verdad? Entonces creo que ya se sabe, o sea, se sabe que el efecto es muy fuerte. Cuando pasa en un colegio, por ejemplo, deberían haber intervenciones inmediatas al entorno, ¿verdad? Cuando pasa en una familia, deberían haber intervenciones inmediatas al entorno, o sea, todo deberíamos tenerlo como muy claro, ¿verdad? Alrededor. Y qué fuerte, porque bueno, en un colegio supongo que vos tal vez tenés como más información sobre esto, pero supongo que hay como una intervención más estructural, o sea, podría haber una intervención más estructural en donde, aunque tal vez sea un tema tabú para las familias de los adolescentes o los niños o lo que sea, ¿verdad? En donde pasó, bueno, igual la institución está viniendo y está interviniendo, punto de aparte de los papás. Pero qué difícil en una familia en donde muchas veces es, y yo conozco, ¿verdad? Como hacia adentro, y nadie hable de esto, y no, fue un ataque al corazón, o no, fue un accidente de tránsito, o no, fue, qué sé yo, ¿verdad? Y, o sea, pasan generaciones y resulta que no, ¿verdad? Que había sido una muerte por suicidio, pero la familia nunca lo reconoció como tal. Obviamente, igual sabiendo que sí había sido, ¿verdad? Y nunca se intervino, nunca se trató, nunca se trabajó. Sí, en las familias es difícil. Difícil porque, ¿verdad? Por una cuestión cultural, una cuestión de todo el estigma en torno a la búsqueda de ayuda, ¿verdad? Y pasa mucho en las familias, específicamente cuando ha pasado esto, que no sabemos qué hacer, ¿verdad? No sabemos cómo lidiar con esto, no sabemos si se busca ayuda, no sabemos si, ¿verdad? Ya no hay nada que hacer, no sabemos cómo lidiar con nuestro propio dolor, no sabemos cómo lidiar con el dolor de los demás, ¿verdad? Por allá en algún momento algunos pacientes, por ejemplo una mamá que llega y me dice, bueno, yo tenía que seguir, ¿verdad? Mi hija había dejado a mis nietas y yo tenía que seguir con ellas, ¿verdad? Entonces tenía que seguir trabajando con ellas, haciendo cosas por ellas, entonces yo no me podía dejar caer, ¿verdad? Entonces ese dolor, exacto, ese dolor se queda ahí y no, realmente no se aborda, no se habla, no se conversa, no nada.
Y algunas veces se refuerza ese hecho, ¿verdad? O sea, muchas veces como, qué fuerte que sos, ¿verdad? Pucha, no puedo creer que después de todo esto yo te veo tan fuerte, tan, ¿verdad? Tan ahí, ¿verdad? Estable. Y yo digo, bueno, eso tampoco es tan normal, ¿verdad? O sea, como cuando dicen que un niño es muy maduro para su edad, y eso no está bien, ¿verdad? Los niños tienen que ser de su edad y disfrutar y quemar sus etapas. Entonces creo que en las familias es difícil. Cuando pasa, debería haber inmediatamente atención y ojalá familiar, ¿verdad? De todos los miembros de la familia, que participen en procesos, que participen en grupos, que, ¿verdad? Que hablen del tema, porque si se lo dejan guardado es como una bomba que está ahí, ¿verdad? Con un reloj que en algún momento va a explotar y puede explotar por muchos lados y puede ser que el suicidio sea otra de las herramientas que se utilice. Por algún otro miembro o miembro de la familia. Exacto. Okay. Sí. Sí, qué importante. Y bueno, como siguiendo con esta línea, ¿verdad? Otro de los mitos que se escucha un montón es que la muerte por suicidio solamente pasa en personas que tienen un diagnóstico de enfermedad mental. Bueno, eso es un mito que lamentablemente se ha alimentado muchísimo hasta por la OMS, ¿verdad? Por la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Porque, pues sí, hacemos la aseveración de que el 90% de los suicidios son resultado de una enfermedad mental. Y ya sabemos, se sabe ampliamente que no es así. Muchos de las no voy a decir detonantes, no voy a decir causas, pero pueden ser detonantes y pueden ser causas al mismo tiempo, ¿verdad? Muchos de lo que hace que una persona llegue a sentirse como se siente tiene relación con temas más sociales, ¿verdad? Con temas de pérdidas, con temas de pérdidas económicas, ¿verdad? Con temas de divorcios, de pérdidas de personas muy importantes en la vida, ¿verdad? Y otro montón de cosas que pueden estar pasando. Entonces, cuando una persona está pasando por una situación de estas, ¿verdad? Pues obviamente no se va a sentir bien, ¿verdad? Y de nuevo, tal vez no tiene ningún recurso y el recurso que utiliza es el tema del suicidio, ¿verdad? Ahora, algo que es muy importante es las personas que tienen una enfermedad mental tienen mayor probabilidad, eso sí, ¿verdad?, de utilizar la herramienta del suicidio como una herramienta para, ¿verdad?, como para transitar por las cosas. Pero no todos los suicidios se dan en personas con enfermedades mentales. De hecho, hay un grupo de personas, de colegas, lamentablemente, que quieren que el suicidio sea un trastorno más, ¿verdad? Como que usted abre el libro de trastornos y que se encuentre el suicidio como un trastorno. Y esto lo que hace es que aumenta además más el estigma y más de todo. Pero bueno, por dicha no han logrado pasar esto, pero sí hay personas trabajando en función de esto y ya sabemos que no es así, sabemos que hay muchísimas cosas sociales, muchísimas cosas, para lo que te decía, económicas y demás, que van a hacer que la persona llegue a esto, ¿verdad? Sí. Es más, algo súper claro durante la pandemia, ¿verdad? Cuando las personas empezaron a perder más el trabajo y demás, uno veía en las noticias, ¿verdad? Personas exacto, ¿verdad? Personas que se iban, ¿verdad? Que los detenían en un puente o ¿verdad? Que hablaban con ellos y demás, y eran por cosas meramente económicas. Entonces creo que hay que quitarse el estigma de que esto es solo enfermedad mental, hay que bajar eso, ¿verdad? Porque hay que aumentar la guardia para las personas que no tienen enfermedades mentales y que podrían estar pasando por una situación que les llega a tomar esa herramienta. Sí, exacto. Y creo que aquí la metáfora que dijiste ahora de la caja de herramientas funciona un montón porque punto y aparte de si hay un diagnóstico o no, es el hecho de que esta persona en un momento de crisis o de mucho dolor emocional, en su caja de herramientas vea esta como una opción viable y como factible, ¿verdad? Independientemente de si hay un diagnóstico o no. Exacto. Porque ahí es donde cambiamos como... Y es raro porque vos dirías que entonces es una estrategia. ¿Qué? Digamos, no el acto consumado del suicidio es una estrategia de como afrontamiento. Es una herramienta, sí. Okay. No sé si una estrategia de afrontamiento, pero sí es una herramienta, ¿verdad? Okay. Que utilizamos para lidiar con el dolor. Que usualmente hay toda una teoría que habla del dolor psicológico, ¿verdad? Entonces, como es una herramienta de esta teoría que utilizamos para lidiar con ese dolor psicológico, que no es escapar del dolor,
¿verdad? Que es el famoso mito de si es valiente o es cobarde, ¿verdad? Ajá. No es que le estoy huyendo a mis problemas, es que es la única herramienta que veo, ¿verdad? Las otras las he utilizado y no me han funcionado. Entonces, a ver, ¿cómo no vamos a pensar en esto como una opción? El tema es darle muchísimo más herramientas para que aunque la herramienta del suicidio está ahí, no sea la que utilicen inmediatamente, sino que tengan otras que les ayuden a lidiar con ese dolor psicológico que están viviendo. Exacto. Sí, yo lo que, o sea, se me viene una imagen visual como de estar como contra la espada y la pared, digamos como que ya, o sea, ya agoté mis opciones, estoy contra la espada y la pared y es como, no me queda de otra. Es lo único que veo. Exacto. Tal vez hay otras que también tengo, pero no las logro ver porque Exacto. estoy totalmente En el consumido lugar. en lo... Ajá. Sí, sí, y eso que decís, digamos, como de los temas financieros, o inclusive, o sea, me acuerdo de una noticia hace muchísimos, bueno, no sé si muchísimos años, pero tal vez como 3, 4 años, de un adolescente en Estados Unidos que tenía como, o sea, era un adolescente que le iba bien en las notas, tenía amigos y amigas, o sea, era como, no tenía factores de riesgo, tenía una familia estable, no consumía, etcétera, etcétera. Y en internet, o sea, tenía como 17 años, ya estaba como saliendo. Y en internet se metió como a estos chats, digamos, ¿verdad? Y unas personas de alguna parte del mundo le mandaron unas fotos como si fuera una chica de la edad de él, súper linda, digamos, como en brasier y calzón y no sé qué, en ropa interior. Y entonces le empiezan a hablar como si fueran ella, ¿verdad? Y entonces los dos empiezan como a coquetear y se empiezan a coquetear full. Y este chico como fascinado, o sea, feliz, la quería conocer porque ella le dijo que era de no sé qué estado y entonces ella un día le dice como mándeme fotos usted como en ropa interior y desnudo y no sé qué, y él se las manda. Y cuando él se las manda, al día siguiente le escribe esta chica y resulta que eran unos hombres como en no sé dónde y le dicen como nos tiene que dar tantos miles de dólares porque si no vamos a compartir estas fotos con su colegio, con su familia, le vamos a decir a todo el mundo que tenemos estas fotos, no sé qué. Y este chico que no tenía ningún diagnóstico, que no tenía ningún factor de riesgo, esa noche murió por suicidio porque no vio, ¿verdad? Nada más. Nada más. Y, y a ver, y creo que esta gente que hace este chantaje, ¿verdad? Es todavía más hijueputa porque tienen como target adolescentes que obviamente están en mucho más riesgo, ¿verdad? Porque, o sea, yo creo que a alguien tal vez más grande le pasa eso y es como, bueno, enséñese, ¿qué voy a hacer? Pero alguien que es todavía un menor de edad, que todavía está en esta etapa como de formativa, de mi identidad, del qué dirán, de quiero que me acepten, no quiero que piensen mal de mí. Claro. O sea, esto es un mundo, ¿verdad? Esto es, madre, se me cae el mundo. Exacto. Y ahí es donde tal vez también viene todo el tema de que sea impulsivo, ¿verdad? O sea, como siempre hay una planificación, o sea, por la cabeza de nosotros siempre pasa esta planificación, ¿verdad? Entonces con este chico, ¿verdad? Llegan, pasan estas cosas, en algún momento posiblemente acariciado la idea, en otros momentos de su vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no pasa solo como ahí, ¿verdad? Como en ese instante, sino que pasa porque la persona dice, ok, a ver, ¿qué hago? ¿Verdad? Y en ese momento es como, ok, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, y entonces ahí inmediatamente llega, planifica y hace algo, ¿verdad? Algunas veces va a ser algo mucho más inmediato, mucho más cerca, digamos, de un detonante, pero también dice que hay muchas otras cosas que están pasando, ¿verdad? Lo que me estabas diciendo. Es una persona en crecimiento, está en desarrollo, es muy importante para él o para ella, digamos, su entorno inmediato, lo que piensen, lo que digan, todo el mundo se le viene encima y entonces dice, ok, ya no hay otra salida, esta es la herramienta que tengo que usar, Exacto. ¿verdad? Pero la ha tenido ahí en algún momento, ¿verdad? Claro. Y eso también lo sabemos, que las tienen ahí, ¿verdad? Sí, sí. Ahora, bueno, también pienso en otro ejemplo, ¿verdad? De un señor ya grande que toda su vida había sido como súper exitoso a nivel financiero, tenía su familia, etcétera, etcétera. Hizo como un mal negocio, quedó súper endeudado, no podía pagar la deuda y, ¿verdad? En cuestión de meses murió por suicidio también. Y él nunca había tenido un diagnóstico, nunca había sufrido de ningún tema como de salud mental fuerte, ¿verdad? O sea, como que
Y quiero decir estos ejemplos como para ilustrar, ¿verdad? Que realmente no es solamente un diagnóstico, porque yo creo que este tal vez es el mito que cuesta más como, ¿verdad? Derribar. Es como, bueno, pero si murió por suicidio, ¿cómo no estaba enfermo mentalmente, ¿verdad? Claro. Y estos son ejemplos en donde, ¿verdad? Como que sí, no, o sea, no necesariamente es simplemente, como decís vos, una estrategia. Exacto, se quedaron sin herramientas, no hay más, ¿verdad? No ven más. Uno quisiera que vean más y eso es lo que van a hacer en terapia, Sí. ¿verdad? Es ganar un poquito más de herramientas, meter un poquito más de cosas en esa caja y sacar otras cosas antes de que esa sea utilizada, ¿verdad? Exacto. Que eso es lo que uno quisiera, ¿verdad? Que podamos tener un poquito más de herramientas, pero es complejo también que la gente pida ayuda. ¿Por qué crees que es tan complejo que lleguen a pedir ayuda? Yo creo que el estigma relacionado con la búsqueda de ayuda es súper fuerte. Ahora es menos y de hecho un día esto hablábamos con un grupo de colegas que estamos haciendo una capacitación sobre el tema de prevención del suicidio con un grupo de psicólogos y psicólogas y hablábamos justamente de eso, ¿verdad? De que ahora más y más personas como que buscan ayuda. Pero que si lo vemos para atrás, ¿verdad? Mis papás, mis abuelos, ¿verdad? El tema de ir a hablar de mis problemas con alguien era como algo demasiado raro, ¿verdad? Sí. Era como, ¿por qué voy a llegar a hablar con alguien? O sea, ¿qué me va a ayudar usted, ¿verdad? Un paciente una vez me decía, es que ¿para qué le voy a llegar a decir yo algo, ¿verdad? A esta otra persona, porque al fin y al cabo, ¿en qué me va a ayudar? ¿Qué me va a decir? Dice, sorry, ¿verdad? Qué mal que la estés pasando mal, ¿verdad? Entonces, lo que creen también es que el ir a buscar ayuda es como que uno les dé la solución, ¿verdad? Y eso tampoco es así. Entonces, ¿para qué voy a ir a buscar ayuda si no me van a dar la solución a mis problemas? Esta persona, no sé, no me va a dar dinero para que yo pueda comer, o no me va a dar dinero para que yo pueda pagar esta deuda, ¿verdad? O no se va a meter ahí y va a quitar estas fotografías de donde sea que están, ¿verdad? Y efectivamente, además, hemos ligado el loquero, ¿verdad? El famoso loquero. O sea, hemos ligado que si vamos a buscar ayudas porque estamos locos, ¿verdad? Tenemos un problema grave. Y el Sí. tema con eso, y es muy interesante, los pacientes a veces le dicen a uno, pucha, yo hubiera sabido, me hubiera venido antes, ¿verdad? O Sí. sea, como todo este tiempo sufriendo, llego y ahora me doy cuenta que podía sentirme diferente, que podía, ¿verdad?, afrontar las cosas de otra manera, que habían formas de acercarse, que ni siquiera era tan raro acercarme con una persona y empezar a hablar de mis problemas, ¿verdad? O sea, lo que me está pasando, como que no era tan grave, ¿verdad? Como que esta Exacto. cuestión no era así, pero cuesta mucho derribar los estereotipos que tenemos en función de lo que la salud mental significa, porque además como que lo ligamos mucho a que es ir a tomar medicamentos, que además eso es peor, o sea, si lo quiero es ir a hablar, que le den un medicamento para algo, ¿verdad? Para algún síntoma, es terrible, y me voy a Sí. hacer adicto y me voy a no sé qué, ¿verdad? Sí. Y además la búsqueda de ayuda de un psicólogo era ir, sentarse, ¿verdad? Y no saber, era como un mundo, ¿verdad? Y además también, a ver, como que nos quedamos con el diván y nos Exacto, hay quedamos con la idea. exacto, hay sí, hay esta idea colectiva de que es ir a hablar. Exacto. Que no te van a Ya. decir nada. Y que ¿verdad? El meme, ¿verdad? Que está la persona atrás viendo redes sociales mientras está la persona en el diván hablando, ¿verdad? Sí. Y eso no es, y la gente tal vez no lo sabe, pero bueno, sería ideal que se acerquen para que sepan que eso no es, y que Sí. no es tan feo, y que, a ver, no es precioso ir a hablar de las cosas que es difícil para uno vivir, pero se siente uno mejor al final, ¿verdad? Entonces Exacto. como que el resultado es mucho mejor, pero cuesta mucho derribarlo. Sí, yo también creo que, bueno, y esto es algo que me pasó a mí en mi propia práctica, digamos, cuando yo le di a un paciente el BDI, ¿verdad? En la parte de ideación suicida, em, bueno, como que marcó que sí, ¿verdad? Y obviamente inmediatamente es, ¿verdad? Como, bueno, contame de esto, no sé qué. Y lo primero que me dijo fue, bueno, yo iba a poner que no, porque me da un poco de vergüenza tener que contarle que yo a veces pienso que, y bueno, ya me contó, ¿verdad? Pero eso se quedó conmigo, ¿verdad? Porque, y bueno, ahí obviamente como que uno aprovecha y es como, mira, no hay, o sea, no hay nada de qué avergonzarse, ¿verdad? Es como parte de lo que sucede cuando
estamos pasando por algo difícil, etcétera. Pero yo creo que también hay mucha vergüenza, tal vez como asociada a venir y decir, y tal vez inclusive hasta miedo, ¿verdad? Porque, no sé, como este miedo de decir, bueno, ¿y si yo acepto que sí, ¿verdad? Que tengo ideaciones o que inclusive hace poco tuve un intento o un casi intento, ¿verdad? Me van a internar. Ajá, ¿será que me van a internar? ¿Será que me van a referir a no sé dónde? ¿Será que...? Y sí, o sea, hay mucho miedo alrededor de eso y hay vergüenza y es parte, bueno, de esto que decís, ¿verdad? Del estigma. Bueno, hay miedo de los colegas y las colegas para preguntar, ¿verdad? O sea, hay colegas que les da pavor preguntarle a un paciente si ha tenido ideación suicida, porque les da mucho miedo que les digan que sí, ¿verdad? Entonces, porque el que les digan que sí significa otro montón de cosas, a veces nos sentimos como con pocos instrumentos también para poder lidiar con una cuestión como estas. Y a ver, entonces la persona además llega con más miedo, con más de todo, ¿verdad? Cuando ve tal vez a esa otra persona reaccionando de una manera como de, no, ¿verdad? Esto mejor no lo hablemos, ¿verdad? Ahora hay algo muy importante que pasa a nivel social cuando sí lo hablan con sus amigos o con la gente alrededor, con un docente, ¿verdad? O con quien sea a su alrededor, que la gente tiende a decir, ay, no, eso es una tontera, ¿cómo se le ocurre? ¿Verdad? El típico caso de porque te terminó la novia. O sea, tranquilo, ¿verdad? Hay muchos peces en el mar, ¿cómo se le ocurre? Esto es una tontera. Inmediatamente invalidan. O sea, no importa la razón, la persona está pensando en que su vida ya no vale. Entonces, no importa la razón que lo llevó a pensar eso. Lo que importa es que lo llevó a pensar. Y eso es lo que la gente no logra ver. Y creo que también es porque les da miedo, ¿verdad? Que les digan esto. ¿Cómo, o sea, cómo cuesta esto, verdad? O sea, para mí yo creo que es de los vacíos más grandes que tenemos como sociedad el poder como recibir lo que otra persona está sintiendo o la experiencia de otra persona sin como inmediatamente minimizarla, invalidarla o como verla como demasiado raro, o sea, como no poder empatizar con, bueno, para mí esto no es como la gran cosa, pero puedo ponerme en los zapatos de alguien más y entender que es así de importante para él o ella, porque para mí hay otras cosas así de importantes. Que tal vez para el otro no lo son. Exacto, pero ese ejercicio es algo que, digamos, no solamente en mi, o sea, en mi práctica, sino en mi vida personal, ¿verdad? O sea, yo veo que a la gente le cuesta un montón, ¿verdad? El otro día, y esto tal vez es un poco tangente, pero es como para, o sea, alimenta esto de que, ¿verdad? De que la gente invalida mucho. El otro día hablando de manipulación, también en un grupo de gente, de la manipulación, digamos, como el gaslighting, ¿verdad? Que ahorita está como, ¿verdad? Se está conversando mucho y es esta estrategia de manipulación de como invalidar inmediatamente todo lo que la persona está diciendo, ¿verdad? Entonces como, mira, sos una dramática, estás exagerando, vos siempre demasiado sensible, no sé qué, no sé cuánto, o sea, como todas estas cosas es una manera de manipular a la persona para que no tenga esas reacciones que nos incomodan. Al final es, ¿verdad? Que me incomoda a mí, entonces manipulo para que la persona no lo haga. Y una persona se volvió y me hace, sí, pero es que a veces la gente sí está exagerando. O sea, Y yo, amiga, no entendió nada. O sea, esa no es la idea. sí. O sea, eso no es, ¿verdad? O sea, no, si para vos está exagerando, eso no significa que esa es la realidad. Exacto. Para vos puede ser una respuesta exagerada, porque para vos ese problema puede ser super X, o ya lo has vivido y lo superaste, o lo que sea, tenés más recursos, más herramientas, más estrategias, lo que sea. Pero esa persona no. Y eso no significa que esté exagerando, que está mamando, ¿verdad? Porque eso es típico, ¿verdad? Como sí, es que, o sea, está mamando, se está haciendo una bola, pues está ahogando en un vaso de agua, pero esa... Y de nada que ver, ¿verdad? Pero eso es juzgar también, ¿verdad? O sea, yo creo que en psicología nos enseñan, nos entrenan, porque no lo traemos naturalmente, nos entrenan a no juzgar a las personas, nos entrenan a que lo que trae la persona es válido siempre, sin importar lo que traiga. Pero en la vida, en general, en todas nuestras vidas personales, donde sea que estemos, siempre emitimos un juicio. Lo primero y lo más fácil de hacer es emitir un juicio. Es re gratis emitir un juicio. El esfuerzo es lo contrario. El esfuerzo es detenerse y decir,
Yo no soy quien para juzgar que esta persona, lo que está pasando a esta persona, sea exagerado o no, sea que nada que ver, sea lo que sea. Yo no soy quien para juzgar ese proceso. Exacto. Estoy en este momento y además también soy en ese momento lo que la persona sintió, el espacio en el que se sintió cómoda y segura para hablar, ¿verdad? Y en el tema del suicidio aún más, o sea, Todavía cuando más. yo llegué y le dije a alguien, hey, yo quiero hacer esto, ¿verdad? Por este otro lado, cuando me dicen, eso es una exageración, hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó todo. La puerta que me costó un mundo abrir para poder decir lo que estaba diciendo, la voy a cerrar de vuelta. Y ya no voy a decir, ¿verdad? Y entonces ahí es donde a veces también pasa que hay un suicidio consumado y lo que termina sucediendo es que las personas dicen, ah, ella me lo había dicho o él me lo había dicho y yo nunca hice nada. Tal vez no lo creí, tal vez y ahí viene todo el resultado también de esto. Entonces, es tan difícil que las personas dejen de juzgar, ¿verdad? Que yo a veces le digo a la persona, póngase a pensar, si esta persona que está enfrente está sufriendo terriblemente por esto, de nuevo, agarro el qué, lo pongo en otro lado y solamente me quedo en cómo se siente, porque las emociones son perfectas en el entorno en el que se están evaluando. Si yo me siento triste, puede ser que no se ajuste a los hechos que yo me sienta triste, pero se ajusta a los hechos en el contexto en el que yo estoy evaluando esto. Exacto. Entonces siempre es válido A como mi me experiencia siento, subjetiva. ¿verdad? Y eso es lo que es difícil. Yo creo que la gente tiene que entender un poco que esa experiencia siempre es válida. Y eso es algo que nos cuesta mucho enseñarle a la gente. Claro. Sí. Ahí es donde deberíamos, yo siento que devolvernos a que las clases de psicología en los colegios o, ¿verdad? O los psicólogos a nivel educacional lo que estén trabajando es manejo de emociones, habilidades para la vida, ¿verdad? Para que las personas sepan justamente cómo reaccionar ante estos eventos, ¿verdad? Exacto. Pero tenemos que derribar también todos estos mitos de los que estamos hablando para que eso pase. Sí, exacto. Sí, qué fuerte. Y es que esto es algo como que también sangra en otras áreas de la vida, ¿verdad? O sea, como que relaciones que tenés con tus papás, con tu pareja, con tus amistades. O sea, el hecho de no poder sostener la experiencia emocional de alguien más sin juicio. O sea, es que es una habilidad básica para poder tener relaciones interpersonales sanas. Y muy, 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 muy poca gente la tiene. Exacto. Es súper, súper fuerte. Pero bueno, continuando para no irnos, ¿verdad? Por otro lado. Creo que, bueno, otro mito también súper grande, creo que en la sociedad tica todavía más, porque somos ultra, mega religiosos, es el tema de que morir por suicidio es cometer un pecado. Y es un pecado, y, ¿verdad? Dios guarde. Y hay algo súper heavy que les dicen es que se van al infierno. O que es falta de Dios. La OMS lo que hizo fue que, bueno, generó estos como factores de riesgo y factores protectores, y cuando hablan de creencias espirituales, hablan de las creencias que lo que hacen es como que fomentan en la persona ciertos estilos de vida, ¿verdad? Por ejemplo, fomentan que la persona hable de sus problemas o fomenta que la persona tenga un grupo alrededor o que la persona participe en cuestiones de voluntariado, ¿verdad? Que toca con sus valores como más de base y entonces como que hace que la persona se sienta mejor, ¿verdad? Y entonces como que hace como una red de apoyo y fomenta esto. ¿Qué es lo que dice que tal vez no es tan bueno? Pues el hecho de que se fomente el hecho del suicidio, porque hay religiones específicas, ¿verdad?, que hablan del tema del suicidio como una opción, ¿verdad? Y además lo fomentan, ¿verdad? Es decir, todos estos kamikazes y todo esto, ¿verdad?, que hacen es, o sea, que al fin y al cabo, ¿verdad?, terminan muriendo por suicidio por un objetivo mayor, ¿verdad? Entonces, estas religiones no lo van a aportar. Ahora, o no van a apoyar, digamos, como un poco, tal vez no se apoyan tanto como en el tema de que sea un factor protector. El factor protector en general va a ser todo esto que te acabo de decir, y además también cuando, por ejemplo, y lo hablábamos con unos colegas de, no sé, la persona dice, esto es un pecado, y entonces más bien eso lo sostiene, ¿verdad? Yo no lo voy a hacer porque eso está mal, ¿verdad? Y a otra persona le puede generar tantísima culpa que entonces más bien lo hacen, ¿verdad? Entonces el tema de las creencias espirituales y religiosas tiene que manejarse con muchísimo cuidado, ¿verdad? Porque puede la letra pequeña, ¿verdad? Puede generarte a vos una crisis y para mí puede ser un factor protector.
¿verdad? Entonces depende de la manera en la que esto se trabaje, así puede ser que sea protector o así puede ser que sea de riesgo. Entonces es delicado, digamos, es un tema delicado, pero a mí me parece súper interesante y me pareció súper interesante cuando lo reportaron tal cual, ¿verdad? Que era como un factor protector. Y hay algunos estudios que me encontré en el momento en el que eso salió que hablaban justamente de la religión como un factor protector, por ejemplo, en mujeres que tenían depresión, ¿verdad? Y cómo esto las protegía al tema del suicidio, ¿verdad? Por todo esto de que hay, ¿verdad? Hay un objetivo mayor de por qué me pasan las cosas y esto, otro montón de cuestiones. Entonces, como que va por ahí el asunto. Como un sentido de pertenencia y como significado de por qué. Exacto. Cuando es muy culpabilizante, yo me atrevería a juzgar, y ya esto sí sería algo más personal, me atrevería a decir que tal vez no es tan factible, ¿verdad? Tan bueno, no sé, tan efectivo el que se hable de esto como usted tiene la culpa, como que, ¿verdad? Como que te culpen a vos por las cosas. Creo que va más por el hecho de que protege cuando tengo un entorno que me quiere, un entorno con el que hablo, un entorno que me entiende, un entorno, ¿verdad? Con el que yo puedo hablar de lo que siento y nadie me juzga, ¿verdad? Como que creo que el que fomenten estos entornos, ¿verdad? Sería ideal, ¿verdad? Y no fomenten tanto solo el tema de que sea como por culpa, como que es falta de Dios. Exacto, porque no es falta de Dios. De nuevo volvemos al hecho de que la persona no tiene herramientas, se quedó sin herramientas y a veces ni siquiera la herramienta religiosa o espiritual le sostiene. Sí. Y eso es súper importante notarlo. Ok. Sí, qué interesante, ¿verdad? Que haya sido reportado como ambos. Eso casi nunca pasa. Exacto. Y bueno, creo que el último, bueno, hay muchos mitos, pero el último que vamos a tocar es el de uno que se escucha un montón, ¿verdad? Y es que hablar de el tema o de temas relacionados al suicidio provoca muertes por suicidio. Este es, yo creo que el tema, ¿verdad? Y de hecho es la razón por la que lo que te decía al principio, ¿verdad? La razón por la que el tema del suicidio no se habla, ¿verdad? Ajá. Hace muchísimos años, como una cuestión así como de, no sé, como en los 1700, se publicó un libro que se llama, si no me equivoco, las aventuras las aventuras de Werther o algo así, del joven Werther creo que se llama. Y este libro, cuando se publicó, el personaje muere por suicidio. Entonces, cuando se publica, el resto, ¿verdad? No sé de dónde, no sé cómo hicieron para recoger esos datos estadísticos, que en ese momento supongo que eran 1 a 1 y quién sabe cuántos años después sabían. Pero bueno, se dieron cuenta que posterior a la publicación aumentaron los suicidios, ¿verdad? En el entorno inmediato, obviamente, del libro. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que empezaron a decir que tratar el tema del suicidio o hablar del tema del suicidio provocaba más suicidios, porque provoca como este efecto copycat, del hecho de copiar, digamos, como la conducta. Porque entonces, claro, yo me identifico y digo, wow, sí, ¿verdad? O sea, si esta persona lo hizo y le funcionó, entonces yo lo voy a usar. Se sabe actualmente, y lo que se ha hecho y se ha hablado de esto, es que el efecto Werther efectivamente sucede cuando se trabaja mal el tema del suicidio, cuando se habla desde el amarillismo, ¿verdad? Cuando se mete como todo el tema sensacionalista de, no sé, no sé, celebridad, ¿verdad? Muere por suicidio y entonces publicamos la carta que escribió para despedirse y hay todas estas cuestiones relacionadas con por qué lo hizo y cómo lo hizo, ¿verdad? Entonces decimos cómo lo hizo con lujo y detalle, ¿verdad? Y lo que estamos ahí haciendo es que las personas que están en mayor vulnerabilidad y que son mucho más sensibles a este tema, es muy probable que lo valoren como una opción, ¿verdad? Porque no estamos diciendo nada más, ¿verdad? De hecho, en un canal nacional, una vez que se habló del tema del suicidio, el periodista terminó diciendo, y este es el medio más utilizado. Y ahí terminó. Y yo decía, espérese, o sea, hable de otra cosa, ¿verdad? O sea, diga qué hay que hacer y cuáles son los números y, ¿verdad? Y lleve a algún lado. Pero bueno, no lo hacen y no lo hacen porque tampoco quieren hacerlo, porque no hay realmente una voluntad de sentarse a ver cómo se hace esto. Entonces, efectivamente, si lo tratamos mal, podemos provocar muchísimo más que los suicidios aumenten en torno a un programa, en torno a un libro, en torno a un montón de cosas.
¿Qué también sabemos? Hay un efecto que le llaman el efecto Papageno, que es un personaje de una ópera de la flauta mágica, y Papageno es una persona que tiene ideación suicida, y hay unos niños que llegan y como que le logran dar otras opciones en la vida, y entonces él decide no suicidarse. Entonces lo que pasa ahí, o lo que termina pasando, es que nos damos cuenta de que el buen manejo o el manejo más efectivo de la información que estamos brindando también protege. No hablar no protege del todo, hablar mal no protege del todo, ¿verdad? Pero si hablamos de una manera más efectiva, entonces sí protege. Entonces se empezaron a decir, ok, bueno, ¿qué protege? Bueno, cuando hablamos de que esto se puede prevenir, ¿verdad? Esto es una conducta y como todas las conductas que tenemos las personas, las podemos prevenir, ¿verdad? Entonces es una conducta que es poco efectiva para un montón de cuestiones y entonces que lo que queremos es que la persona tenga más herramientas. Entonces cuando hablamos de qué herramientas pueden tener, cuando hablamos de hablen de esto por favor, ¿verdad? Cuando vamos a terapia, cuando buscamos ayuda de quien sea, ¿verdad? Puede ser desde el líder religioso, la mamá, el papá, el líder dentro del colegio, la escuela, la universidad, donde sea. Cuando la gente habla de suicidio, que inmediatamente lo liguen con prevención. Yo no sé si te has metido a buscar en YouTube, pero si usted en YouTube busca videos que tienen que dentro del contenido se habla de suicidio, antes de que usted lo reproduzca le sale una pantalla que dice que vas a ver este contenido, que si realmente querés hacerlo, y además sale el número de teléfono, si estás en Costa Rica, dice la línea tal y no sé qué, ¿verdad? Y entonces como que ya sabemos, ¿verdad? Ya sabemos que es así. Instagram también tiene algunos filtros con respecto a eso, bueno, YouTube los tiene, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que si lo manejamos desde el tema de la prevención, si decimos a dónde podemos ir, si decimos cuáles son los lugares a donde podemos asistir, qué personas, si hay lugares gratuitos donde se atiende, si hay lugares donde tengo que pagar o no, si yo sé qué opciones tengo, es mucho más probable que yo busque esa opción como una herramienta de mi caja de herramientas antes de utilizar la herramienta del suicidio. Pero yo tengo que saber, ¿verdad? Y por eso cuando se maneja desde los medios de comunicación de esta forma de sensacionalista, un medio de comunicación en particular es bastante sensacionalista en esto. Lo que pasa cuando lo hacemos así es que ponemos a mucha gente en riesgo. Claro. Como que tiramos la cuestión y decimos, ¿verdad? Como si no nos importara y vivimos en otro mundo. No nos importa. Usted tiene que ir y tiene que empezar a ver cómo es que se hace. La OMS tiene lineamientos también para los periodistas. ¿Cómo se publica esto? ¿Cómo se habla de esto? Principalmente los suicidios que tienen que ver con celebridades. Ajá. Porque, ¿verdad? La persona se identifica un montón, ¿verdad? Si es esta persona con todo lo que tiene lo hizo, entonces yo, ¿por qué no? ¿verdad? O hay admiración de por medio, o inclusive yo he visto que con suicidios de celebridades como que se romantizan. Total. O se han romantizado a través de los años, ¿verdad? Entonces como el club de los 26, 27, ¿verdad? Y es como, ¿verdad? O sea, es como todo no sé, ¿verdad? Como... Y no nos vayamos muy atrás. Hace muy poquito, dentro de una campaña política, hacen, ¿verdad? Un videíto, ¿verdad? Súper producido acerca del suicidio. O sea, diciéndole a la gente que lo hagan, ¿verdad? O sea, eso es algo súper mal trabajado y se ve muy mal desde la salud mental, se ve muy mal que un profesional o profesionales en comunicación no sepan cómo se trabaja este tema y no sepan lo que están haciendo. 100%. Que no lo entiendan. Entonces, yo creo que tenemos que aprender a hablar del suicidio. Sí puede generar más suicidios. Hablar de la manera correcta del suicidio previene suicidios, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí hay como que agarrarse de eso y hacerlo de una mejor manera. Ya hay estudios de cómo hay que hacerlo. O sea, no hay nada que tengo que inventarme, todo está escrito. Entonces nada más vaya, léase, es una hojita así cortita, no tienen que leer mucho, leen la hojita y listo. Yo regalo mis horas con tal de que un medio de comunicación decida que quiere hacer un protocolo dentro del medio de comunicación de cómo van a abordar ese tema. Sí, es que ahora que hablas de este video, me acuerdo que cuando salió los comunicadores a cargo de, o los productores a cargo de, / comunicadores a cargo del anuncio, porque fue como un anuncio. Sí, algo así. Salieron como disculpándose, realmente no fue una disculpa, fue excusa
tirando excusas. Y a mí me enojó tanto, yo me sentí tan enojada, porque era como, de ay, cometimos un error, y de ay, no sé. Y es como, no, o sea, hágalo mejor, ¿verdad? Como que lo que usted está haciendo es algo muy serio. No es como que mal informó. O sea, no, usted está jugando con o sea, la vida de personas. Exacto. Y me acuerdo que yo ahí como que les puse un comentario que era como, ¿verdad? Como diciéndoles esto, como ustedes tienen en sus manos el deber y la responsabilidad de comunicar éticamente, ¿verdad? Desde un lugar ético y responsable. No se puede jugar con estos temas porque porque el PLN me está pagando tal harinal, ¿verdad? O sea, es como la ética viene primero. Exacto. Sí. Pero sí, bueno, ahí pie de página, porque yo también, o sea, yo los quería, o sea, yo estaba muy, muy, muy molesta. También la manera en la que se disculparon y, o sea, bueno, disculparon. Sí, yo, digamos, en mis redes sociales soy como medio malilla para hacer reels y creo que es el primero que hice. Fue justamente en ese Respecto a momento ese, porque fue sí, demasiado, o sea, fue sí, muy fuerte ver cómo lo manejaron, ¿verdad? Y eso es justamente el manejo ético de la información que tienen en las manos. Es mucho poder que tiene un comunicador en las manos. 100%. Entonces, que lo hagan bien, ¿verdad? Que lo hagan de la manera en la que ya se sabe que se puede hacer mejor, ¿verdad? Sí. Y ojalá pudiera ser penalizado por Ojalá, ley, pero no ¿verdad? es. Este tipo de cosas. No, no No. es, pero ojalá pudiera ser porque, ¿verdad? Como que le agregaría un poco más de seriedad al asunto Exacto. y más presión de leerse la hojita. O sea, es que, Exacto. pero bueno, no me voy a Sí. autodisparar. Ajá, sí, sí, mejor no. Pero bueno, entonces ahora que estabas hablando como de todas estas, de estas maneras de prevenir, ¿verdad? Que era como compartiendo recursos, compartiendo lugares o instituciones, fundaciones a las que se puede acudir si por A o por B se está lidiando con ideación suicida o si también conocemos a alguien que, ¿verdad? Nos compartió, que tal vez estamos viendo como algunas señales de alerta. Bueno, vos habías mencionado un par de fundaciones a nivel costarricense, ¿cómo era que se llamaban? Sí, la Fundación Rescatando Vidas es una fundación que fundó, digamos, una mamá de una persona que murió por suicidio. Y ellos trabajan mucho en el tema de la prevención, trabajan mucho en capacitación, trabajan mucho en eso. Entonces ahí es una opción, lo pueden buscar en Facebook. También está la Fundación Nueva Aurora, que es también como una fundación que está a cargo de una psicóloga que también perdió a un hermano de ella por suicidio y que trabaja con sobrevivientes de suicidio específicamente. Entonces, a veces tiran como hay grupos en torno a estas fechas, casi siempre, ¿verdad? Hay grupos, charlas y demás en torno a esto, entonces por ahí también es como importante. Y pues bueno, creo que el principal medio en este momento es el 911 en caso de emergencia, que ya está capacitado y además tiene una línea directa, digamos, con el Colegio de Psicólogos y además la línea directa en el Colegio de Psicólogos, que también ahora la podemos compartir. Sí, que se llama Aquí estoy y aquí está la info. Vamos a ver. Aquí está tu conversación. Ajá, que tiene un nuevo horario de atención. Entonces, bueno, igual vamos a poner todas estas fundaciones y esta información la vamos a poner como en el pie de página del video, pero no sé si se dice así, en el caption. Pero que dice que el nuevo horario de atención es de lunes a viernes de 1 p.m. a 10 p.m. Y en cualquier caso de urgencia, que se llame directamente al 911 si está fuera de horario. Exactamente. Ahorita una colega y yo tenemos un proyecto que se llama Paz sin Poses, que es un proyecto, es un directorio de profesionales en psicología que trabajan con psicología basada en evidencia. Y esta semana justamente estamos haciendo un montón de videos, ¿verdad? Lives en nuestro Instagram, lo pueden ver. Ahí van a quedar todos los videos, van a quedar ahí, entonces para que puedan recurrir a ellos. Se va a hablar de muchísimas cosas, ¿verdad? La diferencia entre una conducta sin ideación suicida, una conducta con ideación suicida, ¿verdad? Como que por ahí se van a hablar de muchos temas y creemos que es como súper importante. Siempre en torno a esta semana hay muchas cosas. Hay una campaña nacional para la prevención del suicidio que también se detona, digamos, en esta semana, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que suceden en torno a esto, ¿verdad? Entonces sí,
les invito a que revisen redes sociales, a que vean, porque hay muchas cosas moviéndose, muchos profesionales que estamos muy enfocados en que llegue la voz de la prevención, digamos, a ojalá a todos los medios que se pueda llegar. Exacto, sí, a mí me encanta decir que el conocimiento es poder, ¿verdad? Y que en verdad entre más sepamos de estos temas, más preparados vamos a estar. Exacto. Y que realmente ninguno de nosotros se salva de en algún momento, ya sea, ¿verdad?, tener que enfrentarnos a esto, sí, o de tener una persona cercana a nosotros que esté pasando por esto. Exacto. Y es importante, ¿verdad?, saber cómo entonces qué vías podemos tomar. Exacto, y tal vez también para profesionales, ¿verdad?, en psicología, si de verdad quieren capacitarse, busquen información, ¿verdad? Hay medios, hay formas, hay capacitaciones. Nosotros vamos a traer una capacitación ahora en octubre, a finales, sobre un protocolo de suicidio específico que se trabaja desde la terapia dialéctico-conductual, ¿verdad? Entonces, hay de dónde, hay de dónde agarrar, ¿verdad? Entonces, también docentes, profesionales en psicología, cualquier persona, si quieren, busquen, ¿verdad?, las ILAIS, las instancias locales de atención, creo que en tema de suicidio, son del Ministerio de Salud, están en todos los ministerios de salud, en todas las áreas regionales en el país. Busquen información, vayan, ¿verdad? Hay muchos también iniciativas comunales, ¿verdad? Entonces, acérquense, ¿verdad? Muévanse, y si quieren, pues obviamente ahí se pueden comunicar, ¿verdad? Nosotros les podemos dar como luz de dónde ir, porque yo creo que es súper importante que también sepan que hay toda una estrategia nacional en torno a esto, que hace, que obliga, digamos, a las instituciones también a moverse un poco más hacia esto. Total. Bueno, muchísimas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. De verdad que estoy segura que este espacio va a ser demasiado provechoso para un montón de personas. Muchísimas gracias por invitarme. Claro. Y bueno, muchísimas gracias a todos y todas ustedes por escuchar otro episodio más. Como siempre, si esto es contenido que les genera valor, que aprenden, que les gusta, nos pueden apoyar compartiendo el video, compartiéndolo en sus grupos de WhatsApp, en sus grupos de Instagram, en sus stories, dándole like, comentando, guardándolo. Y pues, como dijo Nasdia, ¿verdad? No solamente este video, sino todo lo que va a estar sucediendo esta semana de la prevención del suicidio, porque es responsabilidad individual, ¿verdad?, desestigmatizar la salud mental. Cada uno de nosotros puede poner su granito de arena para que cada vez sea menos el estigma. Entonces, por ese lado, y bueno, si quieren dar un paso más allá y apoyarnos monetariamente, lo pueden hacer a través de www.patreon.com/nopasanadaoficial. Muchas gracias y nos vemos en el próximo.